Hola amigos, buenas tardes. Soy Rosy Covarrubias y esto es Caleidoscopio, una emisión más de este programa de periodismo social, periodismo cultural, periodismo ambiental. A veces, muy a veces, por ahí también, pues tocamos las cuestiones políticas que son de nuestra cotidianidad, pero nos enfocamos principalmente a los temas de interés común. A todo el mundo le interesa la cultura, la cuestión ambiental, la cuestión artística y la cuestión política, pues aunque nos impacta a todos, pues es de interés prácticamente de los políticos nada más. Y bueno, pues hoy tenemos un tema, estamos transmitiendo antes que nada desde Chetumal, la capital de Quintana Roo, la costa sur del Caribe mexicano. Desde aquí mandamos un saludo a todos los amigos que se conectan, que están pendientes de nosotros a través de nuestras redes, a través de Spotify y a través de las redes también de Guanatos FM, que pues nos apoya con la circulación del material que producimos acá en Chetumal. Un saludo amigos de Guanatos hasta Guadalajara, también Radio Televisión de Budocán de Veracruz. Saludos compañeros, pronto ya queremos verlos estrenando esos estudios. Y bueno, hace, ¿qué será? Un mes más o menos, se inició una polémica que no tiene que ver con Trump y los aranceles, que no tiene que ver con la reforma a la ley del ISSSTE y la inconformidad de los maestros y de todos los que cotizamos al ISSSTE, que son temas muy importantes los dos, sino que es un tema un poquito más local, pero que es importante tratarlo. Se inició una polémica por la cuestión de los estromatolitos. Los estromatolitos, que son rocas, son piedras, ahorita vamos a ver de qué están formadas y cuál es su importancia. Y bueno, la polémica pues consiste en que nuestra amiga, que la vamos a tener ahorita de invitada, la tenemos invitada en un momento, la van a ver ustedes, María Luisa Villarreal. Ella es bióloga y es una gran investigadora, es escritora también, publicó por ahí pues que no habría que romantizar la situación de los estromatolitos. Aquí la tenemos. Gracias, María Luisa, bienvenida una vez más. Es una gran estudiosa de la cuestión ambiental, pero además tiene una característica, aparte de que le apasiona este tema y que lo hace con ganas, que no genera compromisos con grupos de poder, con grupos económicos, con la política. Por eso es nuestra referente cuando hablamos de cuestiones ambientales. Siempre recurrimos a ella por su opinión. Bueno, ella publica en sus redes un artículo en relación a los estromatolitos y bueno, empieza la contraparte, otros estudiosos también de la biología que también tienen sus intereses ahí en Bacalar, pues contradicen la versión de ella en función de que pues prácticamente hay que declarar a la laguna un área natural protegida y con esto se acabaría la actividad turística. Bacalar, ahí están los estromatolitos, en la laguna de los 7 colores. Bacalar es una población que se encuentra a 30 a 35 kilómetros de Chetumal, que serán unos 40 minutos más o menos. Ahorita ya hay un flujo mayor. Cuando estaba la construcción del tren, pues sí, nos hacíamos un poquito más, mucho más, pero ahorita pues ya hay un flujo mucho más fácil para quienes no conocen. Ahí está la laguna, ahí está la laguna de Bacalar con sus casi 50 metros de largo, con sus 7 tonos de azul, que es lo que le ha llamado la atención a mucha gente. Por eso se llama la Laguna de los 7 colores. Y que ha tenido esta comunidad de Bacalar un desarrollo exorbitante, sea tremendo, una gentrificación que en un parpadear de ojos se ha llenado de negocios, de comercios, principalmente de comida, artesanías, y que está en los ojos ya del mundo. Está trayendo mucho turismo europeo, mucho turismo internacional. Obviamente nuestros paisanos en México también vienen en familia a disfrutar de esta tremenda maravilla. Y bueno, es importante que nosotros les demos a ustedes otra visión, porque pues obviamente si la contraparte se saliera con la suya, estaríamos acabando con una actividad económica que es el apoyo de muchísimas familias. Aguas, quiero anticipar, no estamos en contra del saneamiento, no estamos en contra de que se proteja la laguna de Bacalar, porque sabemos otras lagunas importantes en México
que por no cuidarlas se han sobreexplotado y han terminado con la actividad económica. Han dejado de ser atractivos turísticos. No queremos que nos pase lo mismo. Sí queremos una regulación, pero bueno, todo en su medida. Y también pues vamos a hablar un poco de los intereses económicos, grandes intereses económicos que puede haber detrás de la contraparte. Quienes defienden a toda costa la laguna y que quieren que se evite ya la circulación de lanchas, que se evite el uso también de la que la gente no pueda incluso meterse a nadar en esta laguna, con el argumento de que los estromatolitos pues son el vestigio más antiguo de vida en la Tierra. Ha sobrevivido miles y miles y miles de años. Yo digo, se ha sobrevivido tantos miles de años, vamos nosotros a destruirlos por el hecho de bañarnos cerca de ellos. Claro que no. Además, es ilógico hablar de que si es el vestigio más antiguo de vida en la Tierra, ¿cómo vamos a destruirlo? Sí, somos destructores los seres humanos, sí, ya hemos tenido muchas muestras. Pero aquí hay algo que se oculta tras ese discurso de romántico, de vamos a abrazarlos, vamos a protegerlos, vamos a cuidarlos. Es más, hasta una guardería por ahí de estromatolitos tienen ya. Lo cual sí me parece el extremo, pero bueno, de todos modos, estamos, perdón, no apagué mi teléfono, pero bueno, estamos de todos modos pendientes de lo que suceda ahí. María Luisa, yo estoy hablando mucho, pero realmente la que queremos escuchar es a ti, porque tú eres especialista. Cuéntanos cómo empezó este asunto, cuál es tu visión, cuál es tu opinión en relación a esta situación de los estromatolitos. Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, amiga Alma. Yo quiero empezar contándoles lo que pasó en Cuatro Ciénegas, porque eso ejemplifica perfectamente lo que hicieron, lo que han intentado o siguen intentando que pase en Bacalar. En los años 50 de este siglo, algunos académicos estadounidenses, especialistas en peces de desierto, pues querían proteger las pozas porque trataban sus peces, pero pues como no agarraba la onda la gente, pues acordaron que había estromatolitos ahí en Cuatro Ciénegas y convocaron a la UNAM. Y la UNAM en los años 90 toma el control, hacen toda esta campaña mediática para básicamente acosar a los ejidatarios de Cuatro Ciénegas diciendo que ellos estaban acabando con el ecosistema, con el agua. Durante 20 años, la líder del proyecto, que es esta Valeria Sousa, de la una microbióloga, hace una campaña gruesísima contra la comunidad, las pozas quedan bajo control de una ONG, ya sabes cómo se las juegan los ambientalistas neoliberales, y todos reciben muchos beneficios. La bandera siempre con estos grupos es que ellos lo hacen de manera desinteresada, pero lo cierto es que reciben muchos beneficios. Y eso es información pública. Te pongo un ejemplo. La NASA le da a este grupo de la UNAM 500 millones de pesos para investigación, para Cuatro Ciénegas. O sea, realmente hay beneficios. La ONG, que es ProNatura Noreste, publica en su página la cantidad de dinero que recibe. O sea, ellos tienen proyectos de restauración y reforestación de las zonas de humedales, 15 hectáreas por 50 millones de pesos y cosas así, ¿no? Que dices, es irrisorio. Pero lo más interesante es lo que pasó el año pasado, Rosy, y eso me lo acabo de leer hace unos días, ahora que estoy terminando mi libro de estromatolitos. Valeria Sousa hace una declaración en Cuatro Ciénegas después de acosar o sea, lo que no tienes idea, a la población, de acusarlos. Ella, y sobre todo, prometió que ya que le había el gobierno quitado el control a los ejidatarios y se lo había dado a esta organización, iban a salvar las pozas. Ella agarra y publicó una carta donde dice que las pozas no se pueden salvar, que le quedan 5 años a Cuatro Ciénegas cuando mucho, que no pudo hacer nada, que agarra sus canicas y se va, porque además la UNAM ya no tiene dinero. O sea, ahí te das cuenta de cuál era el interés realmente. O sea, si tanto te interesaba salvar esos ecosistemas, ya le sacaste lo que tenías que sacar, y agarra sus canicas y se va, tranquilamente. Agarra y dice, ¿sabes qué? No puedo hacer ya nada, Cuatro Ciénegas le quedan 5 años, así dice su carta, y pues mejor ahí le encargo el changarro a los chamacos de bachilleres que yo estuve ahí metidos en la cabeza todo este relajo, y hay que se queden ellos encargados de las cosas, porque yo ya me voy. La UNAM no tiene lana para ver esto y pues yo ya me regreso. Voy a ver a dónde más me voy a meter. Entonces, oye, 20 años aterrorizando a la población,
despojando a la población, y ahora ya no te gustó, y te vas. Entonces, esa es la actitud que tienen estos grupos. O sea, básicamente es explotación ambiental, es decir, ellos reciben un beneficio haciendo toda esta campaña mediática y diciendo. Entonces, no es que estemos en contra de los académicos, mucha gente me dice, ¿estás en contra de los académicos? No, estoy en contra del sistema que tienen los académicos. Es y no decir, todos. Y no todos, todos. pero el problema es que a menos te puedo hablar de los académicos de la parte de ciencias, de las ciencias exactas, de biología y todo lo demás, los microbiólogos, los geólogos, los ecólogos, todos ellos, los que no están relacionados con las comunidades, los que no son los científicos sociales, nos educan sin el elemento humano como parte de la ecuación, ¿no? Entonces, los seres humanos en las ecuaciones de medio ambiente siempre son el problema, pero no nos enseñan a trabajar con la población, y eso me lo han dicho ONGs, líderes de ONGs ambientalistas, me han confesado que no saben trabajar con la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los estromatolitos? Los estromatolitos han existido desde la época por eones, es decir, miles de millones de años. Los estromatolitos surgieron antes que los microorganismos que las generaron, porque los estromatolitos son piedras, ¿sí? Y la literatura científica lo dice, son piedras. El cómo se forman es lo que va variando, pero antes de las cianobacterias, las famosas cianobacterias, 1.000 millones antes de que aparecieran las cianobacterias, por ahí del Jadiano, que es hace como 3.500 millones de años, ya había estromatolitos. Como, ¿qué fue primero, el estromatolito o la cianobacteria? O sea, es estromatolito. Los estromatolitos se formaron, hay unos que tienen origen abiótico, es decir, no los generan organismos vivos, y antes de las cianobacterias, que porque la fotosíntesis, que porque liberan oxígeno, y que porque son el milagro de la naturaleza, y los estromatolitos están inherentemente ligados a ellas, no es cierto. Los estromatolitos existieron 1.000 millones de años antes de las cianobacterias. Había otras bacterias y había procesos que no involucraban seres vivos que también hacían estas piedras. Y está en la literatura, y está en mi libro, por cierto, se llama Estromatolitos de Bacalar. Entonces, ahí es un mito donde dicen, es que vas a matar a las bacterias que son parte de esta piedra viva. Ese es otro mito, no es una piedra viva, es una piedra que se forma por acreción, por esta acumulación de sedimentos que generan estas bacterias, estas cianobacterias, que fijan oxígeno. Ahora, respecto a la fragilidad de las cianobacterias, que es otro mito que le han metido a la gente que quieren meter, que van a alterar el estromatolito, que van a matarlos y que son básicos para poder mantener limpia la laguna, hay una cosa muy importante, que hay muchas cosas que se dicen a medias. Para empezar, empezamos con que las cianobacterias representan, de acuerdo a los estudios científicos, que ha hecho científicos. Y hay gente que me dice, es que usted no es experta. No, yo soy especialista, pero leo mucho. Entonces, para hacer mi libro tuve que leer cientos de artículos de científicos que tienen su especialidad. Entonces, hay estudios en Bacalar donde hacen la caracterización de qué microorganismos hay en los estromatolitos. Y dicen, las cianobacterias en algunos casos no llegan ni al 1% de la población de microorganismos. Pero todo el discurso de la conservación y protección, y esos intentos de protección de Bacalar, de despojar a las comunidades locales y ponerlo en manos de una organización o de una reserva, se basa en las cianobacterias y que se las van a matar y que son bien importantes para generar oxígeno. Hay un discurso manipulado, y lo pongo en mi libro. Las cianobacterias, efectivamente, cuando aparecen, de hecho, cuando aparecen en el periodo Jadiano, hace 3.500 millones de años, la atmósfera era muy diferente. Hay que tener esta imagen, ¿no? No había oxígeno, era CO2 y otros gases que son venenosos. Ellas empiezan a generar como subproducto, hacen fotosíntesis, generan pues, oxígeno, que es venenoso. El oxígeno es venenoso. Nosotros lo respiramos, pero es un gas venenoso para muchos otros organismos, y era venenoso para los organismos que estaban en esta época. Tardaron 1.000 millones de años en cambiar la atmósfera. No fue así. El cambio de CO2 a oxígeno por cianobacterias tardó 1.000 millones de años, 1.100 millones de años. Por ahí de hace 2.300, 2.400 millones de años fue que empezó el cambio.
y el nivel de oxígeno que tenemos actualmente les tomó otros 2.000 años, 2.000 millones de años, es decir, por ahí de hace 500 o 600 millones de años fue que ya se estabilizó el nivel de oxígeno que tenemos. Y eso de que no fue una cuestión inmediata, o sea, si te fijas, tardaron como 3.000 millones de años en llegar hasta el nivel de oxígeno que tenemos. Pero ellas, las cianobacterias, generaron la extinción masiva, la primera extinción masiva. O sea, son tan adaptables, se les llama organismos extremófilos. Quiere decir que se adaptan a condiciones extremas, pueden resistir, cambiar y adaptarse maravillosamente, por eso han resistido, son los organismos más antiguos que existen. No por débiles, sino porque son súper resistentes, rayos ultravioleta, rayos gamma. Es importante decir que en México hay aquí y en Cuatro Ciénegas, Coahuila, ¿verdad? Y de ahí, pues, en otros países, como tengo entendido que Finlandia. No, en México, no de los 31 estados y el Distrito Federal, te digo que yo he encontrado datos y estudios de estromatolitos por lo menos en 20 estados. Michoacán, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, tienen estromatolitos. O sea, en la mitad del país, de lo que me he buscado en artículos, he encontrado estudios de estromatolitos. Los estromatolitos se forman, tienen varias condiciones. Tiene que haber agua poco profunda, mucho sol y estas sales disueltas, carbonato de calcio, pero también hay estromatolitos de azufre, hay estromatolitos de hierro, hay estromatolitos dependiendo del compuesto que esté disuelto en el agua, y en el caso de bacalar, pues es carbonato de calcio. Ahora, hay una cosa muy importante también, porque hay el otro mito de que fijan carbono, están ayudando a combatir el cambio climático porque fijan carbono. No hay manera de probar eso. Y te voy a explicar rapidito por qué. Resulta que, ¿cómo fijan el carbono? En teoría, agarran el calcio que está en el agua, el magnesio y todo lo demás, las bacterias generan el proceso fotosintético, agarran las moléculas y liberan oxígeno y generan carbonato de calcio. Agarran el carbono, el CO2, liberan las moléculas de oxígeno y el carbono lo pegan al calcio y hacen carbonato de calcio. Pero el problema es que en el agua hay carbonato de calcio que ya viene de millones de años del agua subterránea. O sea, hace millones de años, algún estromatolito por ahí, en la península de Yucatán, fijó dióxido de carbono y lo almacenó subterráneamente. El agua subterránea lo arrastra y llega a Bacalar como carbonato de calcio. Ya no hay oxígeno que liberar, ya está fijado. Y lo que pasa es que llega ahí a la baba que tienen las cianobacterias y se pega y se hace cemento. Y los académicos dicen, es que está ayudando al cambio climático porque está capturando carbono. No, el carbono ya venía capturado y se pegó ahí. Entonces, hay un dato científico, un parámetro científico que se llama el error de aguadura. El error de aguadura es algo que no he visto en los artículos de muchos de los científicos mexicanos que están haciendo estas declaraciones, pero sí lo hacen muchos científicos extranjeros. Dicen, es casi imposible o es muy complicado calcular la edad, la cantidad de carbono capturado en los estromatolitos. ¿Por qué? Porque como pescan el material que está en el agua, si en el material ya hay carbono fijado en forma de carbonato de calcio, es un error. No puedes hacer un cálculo, decir, hay un kilo de carbonato de calcio en ese estromatolito, y por tanto haces tu cálculo y dijiste, tanto carbono capturó. No, tendrías que saber cuánto calcio venía suelto y cuánto carbonato del subsuelo, que ya estaba eso fuera de la ecuación de carbono, pero no lo hacen. Entonces hacen declaraciones muy sensacionalistas donde dicen, se llama carbono endógeno y exógeno. No hay manera de que tú puedas calcular cuánto carbono se está capturando. Dice por ahí, había un artículo, es que te digo que yo leo un montón, había un artículo donde Valeria Sousa hace un análisis genético, filogenético, diciendo que para demostrar que el agua, porque fíjate que fue la UNAM, la Facultad de Geohidrología, los especialistas de la UNAM en Geohidrología, porque ella acusaba a los agricultores de un valle que se llama El Hundido, diciendo que ellos estaban acabando el agua a las pozas. Van estos expertos, especialistas, súper especialistas, junto con agua, con el INTA, con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
a revisar eso, y concluyen, hacen estudios, sondeos, lo que saben hacer los especialistas en geohidrología, y dicen, no, el agua del Valle del Hundido no tiene nada que ver con el Valle Cuatro Ciénegas, no es otro acuífero diferente. Valeria Sousa hace un análisis o sea, ella dice, para contradecirlo, dice no, porque ya hizo un análisis genético, y los hilos genéticos de las microfósiles que vienen en el agua de Cuatro Ciénegas son igualitos a los del Escondido. Espera, mamá, todo el valle, todo Coahuila tiene el mismo filo genético, todo, porque son los mismos bichos que había hace millones de años en todos lados. No hay manera de demostrar que ese filo era exclusivo nada más de esa cosa. Entonces, le argumentan con agua, INTA, y los expertos de hidrología, y le vale. A ella le vale. Ella dice, no, a mí me vale. Y ya no le gustó, ya se fue. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, lo que yo cuestiono y lo critico es que hay dos cosas que me molestan. Yo recuerdo, imagínate, la primera vez que interactué con Luisa Falcón, que es la que ha estado moviendo todo este asunto, que de hecho es discípula de Valeria Sousa. Y entre las dos tienen una patente de cianobacterias, que luego vamos a hablar de eso, en una patente internacional, que patentaron la tecnología de las cianobacterias a su nombre. Y yo le hago una observación de cianobacterias, y hago así en una reunión virtual, y me manda información para que me eduquen estromatolitos, me manda una página web de niños para que yo aprenda sobre estromatolitos. Yo le digo, a ver, mija, espérame. O sea, no tengo un doctorado, pero no tampoco tengo ese nivel. No me ofendió, lo que te hace es darte cuenta que tienen esta idea de que la gente que tiene un nivel académico inferior o no tiene un nivel académico es gente ignorante. ¿Sí? O sea, es esta postura que sí es chocante, de que son los tocados por Dios por la ciencia y lo demás, ¿no? Cuando yo les digo, los expertos reales de la laguna son la gente que vive en la laguna, son los lancheros. Entonces, es muy importante el planteamiento de tener una población que entienda bien cómo funcionan los estromatolitos, porque se han creado muchos mitos. Mira, María Luisa, más allá del tema de qué están formados, de la temporalidad, de qué otros lugares ahí se han enfocado precisamente a los de Bacalar, porque los otros ni caso les hacen. Más allá de eso, ¿cuál sería la importancia real de estas piedras, de estas rocas llamadas estromatolitos para la población que hace uso del turismo? ¿Cuál sería? ¿Cómo pudiéramos nosotros puntualizarle para la comunidad no científica, para quienes no están involucrados en este tipo de formaciones, para el turista común, para los pobladores, como los pobladores por muchos años allí en Bacalar y que han sido los fieles guardianes de esta laguna? ¿Cuál sería la importancia para ellos? Mira, hay una cosa que tenemos, eso ya lo sabemos. Bueno, la importancia más bien a la preocupación. Los estromatolitos abundan más en la zona sur de la laguna Bacalar. En la zona sur hay un montón, hay unos que le llaman microbialitas, así es el nombre genérico, gigantes. Sí, son unas piedras gigantes. Por ahí había una foto que pasaste de esas microbialitas. A ver si me la pueden poner otra vez, por favor. Hay una levantada piedra y hay unos como unos manglares arriba. Bueno, la función de los microbialitos, de los estromatolitos, es matar las lagunas. O sea, lo que hacen los estromatolitos es volver pantanos las lagunas. Y es lo que está sucediendo en Bacalar. Y ya ha sucedido. ¿Obstruyen el flujo? Obstruyen completamente los drenes. Mira, basta con ver, yo digo a todo el mundo, solo ve el estero de Chac. El estero de Chac, que es este pantano gigantesco que está hacia el oriente de Bacalar, así se formó. Y si me pasas esa foto, te lo demuestro, porque es una foto de una parte del estero de Chac. Entonces, ese es lo rápido. Me conozco los estromatolitos de toda la laguna. Entonces, lo que le digo a todo el mundo, tenemos que entender que el estromatolito es una terraformación. Lo que hacen es que a medida que van acumulando el sedimento, van taponeando fuentes de agua, manantiales, los pasos de agua también los van taponeando.
Pero hay una cosa, antes de avanzar, hay una cosa que es importante aclarar, o sea, esos han existido ahí millones de años, ya lo dijiste. No, La laguna ha mantenido, me refiero a los estromatolitos. O sea, pero en Bacalar no. En Bacalar no. No tienen ni 1000 años. Bueno, ¿cuánto tendrían estos en Bacalar? O sea, porque les estamos diciendo a la gente que los estromatolitos han existido en la Tierra, pero bueno, específicamente. Pero no en Bacalar. Han existido en la Tierra, pero no en Bacalar. Bacalar, la laguna no tiene 3.500 millones de años. La laguna tendrá como, hay una duda, hay varias literaturas, hay contradicciones, hay 3 opciones. La laguna estaba antes del meteorito de Chicxulub, porque cuando cayó la eyecta del meteorito de Chicxulub cubrió la falla de Río Hondo, o sea que ya existía la laguna, hace 66 millones de años. Otra que hubo el colapso de la placa de Cortis, que es cuando Centroamérica chocó la península de Yucatán y la levantó, hace 35 millones de años, entre 13 y 35 y 20 millones de años. Y la otra, que hay unos artículos que me he encontrado que dice que no tiene la laguna de Bacalar ni 400.000 años. Entonces, independientemente, cualquiera de las 3 no llega a los 3.500 millones de años. La laguna no tiene esa edad. La laguna no existía cuando surgieron los estromatolitos. La península de Yucatán, completita, se formó. Esta placa blanca que vemos abajo, que de hecho la placa de Icaiché y todas las placas, la península de Yucatán está sentada sobre como un pastel de yeso. Si tú ves una foto de satélite vas a ver que está sentada sobre como un pastelote de yeso que tiene varios kilómetros de profundidad. Esa es la placa de base de la península de Yucatán. Y entonces, eso existía. Bacalar no tiene ni 1000 años. Y muchos de los estromatolitos que están sobre la superficie no llegan ni a los 300 o 400 años. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo. ¿Cómo están obstruyendo en este momento? Sí es importante porque en que hay que mover el agua porque no se estanque, porque si no empieza a podrirse y empieza a ponerse verde, empieza a despedir fenómeno, colores fétidos, y esto sí aleja el turismo. Entonces, Bacalar es una alberca gigante, Rosy, que no se nos olvide. Bacalar es una alberca gigante, como una alberca hay que darle mantenimiento. Esa tiene corrientes naturales, ¿no? Pero no es una laguna tan fuerte, es una laguna lótica que le llaman, de movimiento lento. O sea, no es oleaje en Bacalar, a menos que ya viento, a menos que se muevan las lanchas. Los únicos rápidos es una sola vía y que realmente... Pero los rápidos se mueve porque viene toda el agua del canal, que tiene entre 100 y 200 metros de ancho, y luego se angosta en algunas zonas hasta 13 metros. Entonces, cuando todo ese volumen de agua entra como una manguera que le pones el dedo y pasa, pero cuando salen los rápidos, pues ya vuelve otra vez a su velocidad normal. Pero los rápidos es un canal muy importante que se le daba mantenimiento anteriormente. El canal de los piratas se le daba mantenimiento, y el canal de los piratas es un canal artificial que estaba ya antes de que llegaran los españoles. Los mayas lo utilizaban como zona de tránsito, no es un canal natural. Entonces, pero no le hemos dado mantenimiento, no se le ha dado mantenimiento a ninguna parte de la laguna. Y entonces, es un error. La presencia de los estromatolitos en algunas zonas están impidiendo ese flujo de agua. O sea, eso es a lo que queremos al final llegar. O sea, ¿qué se puede hacer? Porque por un lado, el que no haya ese flujo de agua está dañando, porque ya hay olores fétidos en algunas zonas. Ahora, es ahí donde entramos en conflicto, porque la otra parte aseguran que no se pueden tocar, pero sí ni con el pétalo de una rosa, ¿no? No. Los están protegiendo de una forma. Estos grupos presionaron para que se quitaran las carreras, ¿te acuerdas? Había competencias de lancha. Bien que mal se le daba mantenimiento y se desasolvaban los canales para permitir las lanchas. Sí. Sacaron la tontera esa del miércoles de no navegación, que de hecho, y lo voy a decir aquí, el presidente municipal que puso eso fue Alex Cetina, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, con el perdón de don Alex, platiqué con él en alguna ocasión y me dijo que está arrepentido. La verdad, no tenía idea de lo que estaban ellos. O sea, se fueron con la finta porque esos académicos le dijeron que eso iba a salvar la laguna, y ahora resulta que lo que se necesitaba es que hubiera movimiento en la laguna. Entonces, los miércoles de no navegación vienen a perjudicar más la laguna de lo que estaba. Entonces, hay una serie de
de información de sentido común que la gente local, por experiencia generacional, ¿sí? Porque lo vivieron de niños, porque sus papás se los transmitieron, porque los abuelos lo sabían, porque la laguna saben cómo funciona. Dicen, es que la laguna funciona así, hay que mover el agua, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que limpiar aquí, hay que limpiar allá. Pero luego vienen los académicos con todo el poder mediático, económico, y te dan su discurso de no tocar, que solo así vas a salvar a la laguna. Pero les vuelvo a insistir, una alberca que no se le da mantenimiento, que no se limpian sus zonas bajas, que no se mueve el agua, se pudre. Y lo que estamos teniendo ahorita es un fenómeno que se está acelerando. En unos días van a presentar un libro, los investigadores, los de COSUR. Yo quiero leerlo. O sea, no puedo comentarlo porque no lo he leído. Pero lo que te puedo asegurar es esto. La solución no es tener un montón de investigaciones individuales, porque cuando no ves el panorama completo y no agarras todo, yo lo que hago es, yo agarro toda la información, la analizo, la sintetizo y más o menos trato de entender. El problema es que tenemos un montón, generalmente lo que se ha hecho, espero que esto no suceda con este libro, se enojaron que les hice comentarios del título, pero ya veremos cómo nos dan 12. Lo que siempre hacen es que dicen, vamos a presentar un análisis de lo que sucede en la laguna, y lo que hacen es que terminan metiendo en un libro o en un evento 10 ponencias no enlazadas de 10 investigadores diferentes que cada uno llega a su conclusión. Pero realmente nunca tenemos una estrategia, nunca tenemos un análisis general. Y eso es un problema. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, había un investigador que decía que las lanchas estaban generando plomo en el agua de la laguna. Monitorearon cerca de Bacalar, pues era grilla contra los lancheros. Yo le dije, yo lo que empecé, dije, bueno, no puede ser posible que un cuerpo de agua de 60 kilómetros se esté afectando por 300 lanchas. Cuando hicimos análisis de los pozos de agua arriba de la cuenca, hay plomo arriba de la cuenca. ¿De dónde? No viene de las lanchas. No las lanchas, arriba, o sea, acuérdense, Bacalar se alimenta de acuíferos que vienen de 200 a 300 kilómetros de distancia, desde Candelaria, Campeche, donde también hay estromatolitos, desde casi el límite con Tabasco, algunos de Guatemala. Y ahí se gastan muchos agroquímicos que utilizan. Y los basureros a cielo abierto, los tiraderos a cielo abierto, Rosy. Tenemos te pongo un ejemplo, son 58 comunidades en Bacalar, en el municipio, y por lo menos hay 3 tiraderos a cielo abierto. Y esos tiraderos a cielo abierto, sin ningún tipo de manejo ni control, tienen baterías, tienen residuos peligrosos que están lixiviando constantemente, y checamos en varias comunidades, y sí efectivamente encontramos pilas secas de las granotas que sirven para lámparas. Y ahorita ya hay pilas de litio, ¿no? De cuestiones electrónicas, tirados por todas partes, y eso es un esposo. Entonces, ¿qué es lo que si los ambientalistas que están insistiendo en la protección, pues tendrían que ver un poquito más allá, enfocarse en esta problemática. El caso, por ejemplo, de las zonas menonitas, que hay varias ahí en Salamanca, donde utilizan agroquímicos que ya están prohibidos en otros lados. En el caso incluso de Belice, que todavía en los últimos años había vestigios de que usaban el agente naranja, lo cual ha estado prohibidísimo, y que todo eso al final de cuentas, porque tenemos un suelo kárstico que está permeable, y todo eso al final va a dar a la laguna. O sea, ahí tenemos tremendos contaminantes a los que había que voltear a ver, ¿no? Y no enfocarnos en la protección de piedras que han existido millones de años y que sabemos que son resistentes, y cuando por otros lados hay contaminantes. Y el discurso viene así, el discurso de ellos viene así: si los estromatolitos se muere la laguna. Y yo le digo, no, porque el estromatolito tiene un ciclo donde se desactiva el tapete, no se muere. El tapete no se muere, se desactiva. ¿Qué quiere decir? Y se lo ha demostrado mucha gente. El tapete crece y se sale del agua. O sea, crece la piedra tanto que se sale del agua. Además, si tapa el flujo de agua, pues se seca esa zona. Pero antes de que eso suceda, las esferas microbianas generan como espuma. La gente me ha dicho, oye, hay espuma. Le digo a todo el mundo, si tú agarras la espuma y la hueles y huele a hierba, esa espuma cianofítica, esa espuma de las plantas, se trasladan a otras partes y se establecen en otras partes. O sea, no se muere. Se desactiva el estromatolito y es su destino. Digo, no me pusieron la foto del estromatolito porque esa es una de un muelle. A ver, pero, por favor, los compañeros. El estromatolito creo que es la que sigue.
sí. Es esa. No, la otra. La siguiente. Esa mera. Mira, ahí se ve todo su esplendor. ¿Ves la roca abajo? ¿Sí? Ese es un trombolito, un estromatolito que está en la parte de abajo. El estromatolito sigue acumulando material y sobresale del agua. ¿Lo ves? En el momento que sobresale del agua, las cianobacterias y los microorganismos necesitan agua para vivir. Lo que sucede es que se empieza a establecer pasto, se empieza a hacer lodito allá arriba y se hace un pantano. Esos árboles que tú ves ahí, esos manglares y esos charcos y ese lodo que ves ahí, era la laguna hace algunos cientos de años, no le creo que sean miles, y lo que sucede es que el estromatolito va haciendo eso. Lo que va a seguir sucediendo es que va a seguir creciendo, va a seguir avanzando, va a seguir tapando y va a generar todos esos manglares que tú ves hasta atrás de la foto. Todo eso era la laguna. Todo eso era la laguna. Y el estromatolito propició el establecimiento de pantanos. Y es lo que está haciendo. Y tenemos aproximadamente 9,000 hectáreas de pantano que eran laguna cuando la falla geológica se abrió y que es el estero de Chac. Y están asentados sobre estas estructuras. Entonces, esto es la parte problemática. Ahora, como se ha hecho tanto esta campaña mediática de terrorismo, porque es terrorismo contra los dueños de terrenos junto a las lagunas, que no toque las piedras, que ponte un letrero porque si no te sanciono. Obligaron a toda la gente, a los dueños de restaurantes, de balnearios y lo demás, a poner letreros, aunque la gente no cree en eso. Porque la gente que está diciendo, pues esa cosa no se muere con nada. Tengo videos de los trabajadores de los balnearios tallando con espátula y con cepillos el tapete, porque es muy resbaloso y la gente se cae y se lastima. Me dicen, a los 2 o 3 días ya está baboso otra vez, y si lo dejamos 2 meses, ya quedó otra vez así parejito. Entonces, no se muere con nada. El asunto aquí es que se ha hecho una campaña mediática de terrorismo, alentada por un grupo que tiene intereses, y van a decir, es que nosotros somos científicos, somos ONGs sin fines de lucro. Discúlpame. O sea, cuando dicen fines de lucro, hay que entender el concepto sin fin de lucro. Ya tenemos el ejemplo de amigos de Sillancán, Malú. Creo que cuando dicen sin fin de lucro, la gente dice, ay, son unos santos, porque no quieren hacer negocio. No, hacen negocio, solo no reparten utilidades. La única diferencia entre una empresa y una ONG es que la empresa tiene muchas obligaciones fiscales, tiene que dar tiene un montón de restricciones fiscales y tiene que pagar impuestos, y tiene reparto de utilidades entre los socios. Las ONGs son la misma cosa, pero es más flexible las cuestiones fiscales y además no tienen que repartir utilidades. Ese es sin fin de lucro. Pero todo lo demás es una empresa. Puede pasar aquí. No produce nada. Puede pasar aquí lo que pasó en la Reserva de la Biosfera de Sillancán. Yo recuerdo aquellos años cuando se declara área natural protegida con este grupo llamados Amigos de Sillancán. Muchos de ellos viven en la zona y de pronto empezamos a ver la construcción de grandes mansiones que se encuentran entre la selva. Mucha gente de Carrillo Puerto sabe de la existencia de esas grandes mansiones de frente al mar, que tienen kilómetros y kilómetros para ellos solos y que están siendo protegidos por esta agrupación de Amigos de Sillancán, pero como se encuentra en una reserva natural protegida donde no tiene acceso al ciudadano común, pues nadie sabe que están ahí, pero ahí están. Esos mismos han estado planteando también la idea de declarar una área protegida, la laguna, y lo que podemos pensar es que se le están protegiendo para alguien más que va a llegar al rato a sentar sus reales ahí, y quienes pierden, los propietarios locales, la población que vive en este momento del turismo. Entonces, por eso estamos mucho en abrir nuestro entendimiento a esta parte, a los estromatolitos, que los están usando contra el lanza. Hay grupos ahorita que va a haber un evento a finales de marzo, donde hay un grupo lo tengo que decir así, organizaciones y gente así muy privilegiada, porque es un evento costoso, donde ellos van a reunirse para declarar santuario de paz y de armonía, no sé qué cosa, la laguna. Tú dices, no es un santuario legal, pero sí ellos se autodeclaran representantes de la sociedad, y ellos dicen, vamos a hacer un santuario, y entonces va a haber presión internacional para que se conserve como un santuario. Entonces, espérame, ¿quién te nombró representante?
Entonces, hay mucha presión de ese tipo y es fastidioso porque es esta visión privilegiada, whitezican, de gente que viene y que dice que tienes se llama el mito de la naturaleza prístina. La gente llega y ve la cara y dice, ay, qué bonito está, ay, no, hay que meter algo para que la gente local no le eche a perder porque son ignorantes, o sea, nos creen que somos ignorantes, pero los que conservaron la laguna así por generaciones son la gente local. Claro. Bueno, no, la bronca son ellos que están llegando y que quieren, es como el gringo que viene a vivir acá y luego le molesta el ruido del mariachi de al lado, ¿no? El restaurante, y quiere demandar al vecino, espérame, y esos quieren, o sea, su queja es, y en las reuniones me ha tocado tener mucho extranjero, pero también gente con mucho privilegio, que tiene sus casotas ahí en Bacalar, pero que no quieren ver lanchas, porque qué feo se ve la lancha, ¿no? Y yo tengo mi idea de que la laguna debe ser así como un área espiritual. Espérame, o sea, ubícate. Entonces, no puedes llegar a imponer visiones. Y yo le hice una observación a este muchacho cuando me manda la invitación para ese evento y le digo, no manches, o sea, no inventen, le dije, me dice, ¿por qué dice eso? Ya le expliqué. Le dije, es que no, ustedes tienen esa tendencia a venir a imponer sus visiones. Por ahí me dijo Semarnat y me dijeron varias gentes en gobierno que no hay intención de hacer una área natural protegida. Pero troles, ¿no? O sea, es así como, discúlpenos, que no confiemos en tu palabra, pero no podemos bajar la guardia. Abiertos. Malú, más ahora con estas modificaciones a la ley de expropiación, ¿verdad? Sí, donde aguas, porque eso tiene nombre y apellido. Hay algo importante con esta ley que surgió esta semana, Malú, el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se amparara sobre esta ley que se implanta en Quintana Roo, donde ya incluso un ciudadano en particular puede expropiar también. Entonces, hay un foco nacional en este tema y hay que estar bien pendiente porque el objetivo de los grandes capitales es esta laguna. No por nada. Y volvemos a lo mismo. Piensa mal y etcétera. Digamos que este grupo de académicos, yo no creo que pase eso. Voy a pecar de conspiranoica. Salen y dicen un instrumento más. Son un instrumento más para los fines de seguridad. Que salgan y digan que es urgente tomar el control, por ejemplo, de zonas como Los Rápidos, como la laguna de Xujá y todo lo demás, porque se están acabando y van a matar. Y que declaran utilidad pública como entes privados. Con la nueva ley de expropiación se va a armar. Entonces, sí es anticonstitucional. No le puedes dar la atribución a un particular de que declare utilidad pública. No tiene la facultad legal ni constitucional de ser una demanda particular para perjudicar a otro ciudadano, a otro grupo de ciudadanos, solo porque mi necesidad la estoy subiendo a nivel constitucional de utilidad pública, ¿no? Espérame. Y las asociaciones también van a tener esta facultad de expropiar, o sea, ya me imagino a los amigos de Sillancano, a este grupo, cuya cara es tu tocaya. Hay gente que ya se está, sobando las manos. Sí. Hay un montón de gente que se está sobando las manos, y te digo, desde que vimos esa cuestión de la ley de expropiación, cuando yo vi el artículo 11, dije, Dios mío, o sea, esto es abrir la puerta a toda esa gente que no ha podido despojar de territorios y de lugares y de ecosistemas y de zonas privilegiadas paisajísticamente, que han querido arrebatarle eso. Ahora el gobierno les da la facultad para hacerlo. Sí. Con un montón de pretextos que son muy, muy vagos. O sea, te dicen ahí, si quiero hacer una ANP, es utilidad pública. No, espérame, si no es en Chile, me las hay. O sea, ya no es como antes. Antes hay una cosa que tiene que entender el gobierno y que tiene que entender un montón de gente. Ya no es como antes. Benditas redes sociales. Sí, o sea, ahorita tú vienes y me sacas con una tontera de utilidad pública. Por ejemplo, mañana tenemos un taller ciudadano para analizar el PDU, no convocado por el gobierno, convocado por los colegios. Y vamos a hacer metodológicamente un análisis de cómo llegaron a su diseño de PDU. Tenemos una ciudadanía más preparada y ojalá que más gente vaya tomando conciencia de la responsabilidad que tenemos y de dejarnos de ser borregos.
O sea, hay que aprender a tener pensamiento crítico, a leer bastante, a cuestionar y a mal pensar. Ojalá que nos equivoquemos, pero todos estos capítulos, te vuelvo a decir, si tanto les interesaban los estromatolitos a los de la UNAM, que son los que han estado promoviendo todo este desmadre, no hubieran abandonado a Cuatro Ciénegas hace un año o dos. Sí, uno con el barco, tú te hundes, pero ya no ves dinero. Pero es que ya no hay dinero, ya nos vamos. Así lo dijo en la carta y lo escribió. Y tú dices, no me friegues, pues qué poca. Qué poca, 20 años de joder gente, pero como ya no hay lana para darte tus gustos y ya te vas. Y como además no pudiste comprobar que tú ibas a salvar, porque pues dice, le quedan 5 años o sea, lo que va a pasar con esta gente es que no nos dejan. Mi preocupación y me enojo es, tenemos tanto tiempo desgastándonos en discusiones de ida y venida, en estar desgastándonos con toda esta gente haciendo sus movimientos, que estamos perdiendo tiempo para accionar, para hacer acciones. Estamos perdiendo tiempo, no estamos actuando arriba de la cuenca, no estamos haciendo nada para remediar el colapso. ¿Y sabes con qué van a salir? Que ellos lo advirtieron, no, ellos están obstaculizando, porque nunca han propuesto algo que se pueda hacer. Y cuando tú les dices que hagan propuestas, te dicen que su chamba es investigar, no solucionar. Y se los digo en su cara porque me lo han dicho cuando digo, ok, ¿cuáles son las propuestas? Tenemos que investigar más. No, ya no hay tiempo de investigar. Ya no hay dinero ni hay tiempo para investigar. Suficiente investigación hay. Ahorita que publica el de estromatolitos, vas a ver que hay un montón de artículos, cantidad de investigaciones, pero no hay propuestas de manejo, no de protección. Cerrar la puerta no va a solucionar las broncas de Bacalar. Porque ser piedra no tampoco lo va a hacer. Sí, tenemos ya poco tiempo más, Malú. Hay dos temas importantes aquí. Por un lado, la urgente necesidad del saneamiento, que ya nos ha quedado claro que para sanearnos no basta con movilizar las aguas, y la movilización se hace pues, a través del uso, al final de cuentas. Aquí el punto concreto sería seguir insistiendo al municipio de que las lanchas que entren no sean lanchas de motor de diésel, ¿no? Que no ha habido derrames graves, no hemos tenido ese problema, pero de todos modos sí sueltan y hay algunas lanchas eléctricas que están por allá circulando. Bueno. No, a ver, no, Rosy, eso es condenar a los locales. No, espérame. No, mi idea es esta. O sea, estoy enfocando a todas las acciones que se pueden hacer para sanear, que no basta con el agua con el uso, las lanchas, la gente que se mete a nadar, no basta eso, que hay que trabajar con un proyecto integral para evitar, pues, todos esos lixiviados que llegan de todas las corrientes hacia la laguna, para ver la cuestión de los pesticidas, de los tiraderos a cielo abierto. Aquí tenemos un trabajo tremendo que hacer con la autoridad. ¿Sí? Y por el otro lado, el otro tema importante, pues es cerrarle la puerta para estas intenciones malsanas, enmascaradas con trabajos de buena voluntad que quieren mostrar estas agrupaciones ambientalistas, que lo único que están haciendo es, pues, cuidar, reservarles a los grandes capitales estas tierras, estas maravillas de la naturaleza. Tenemos ahí la foto más icónica de la laguna, donde se puede ver lo hermosa que es, y pues obviamente en este momento es la cereza del pastel. En este momento hay grandes capitales que están enfocados hacia Bacalar. Hemos visto la cantidad de negocios, de dinero, la derrama que ha llegado ya y la que está por venir. Entonces, son dos temas en los que hay que tener los ojos muy abiertos. ¿Sí? En lo primero, pues tenemos que insistir con la autoridad, empezando por el municipio, ¿verdad? Que tiene que ser la punta de lanza con las autoridades de Semarnat, para que pues empecemos a generar acciones concretas, que no solo sea la limpieza los fines de semana con los alumnos de tal secundaria, que bueno, eso es bueno, porque se genera conciencia, ¿sí? Pero no basta con la limpieza, recoger basura en tal o cual lugar, se genera conciencia con los jóvenes, los niños, eso es genial.
tiene que ser, pero lo que hace falta son acciones más grandes todavía. Y ahí están dos, que es los tiraderos a cielo abierto y la otra el uso de pesticidas, porque pues los derrames que vienen de Campeche y de más arriba, todos esos lixiviados que vienen y que acarrean muchos microorganismos dañinos, muchas sustancias dañinas, es un poquito más complejo. Pero hay acciones concretas que sí podemos hacer en lo local, que no tenemos que ir más allá. Es cuestión de insistir con la autoridad, de no quitar el dedo del renglón, y así como en este momento te invito y hablamos del tema, seguir abonando sobre este tema más adelante en otros foros, estar presentes en los foros que organicen, que no nos quieran meter gol y nos agarren dormidos, ¿verdad? Ver este libro de COSUR, ver cuál es el planteamiento del Colegio de la Frontera Sur sobre los estromatolitos. Creo que se presenta la otra semana, ¿no? Sobre la laguna, ese de toda la laguna. Así la próxima semana, estar pendientes, darle seguimiento a la gente que está llegando de fuera queriendo venir a vendernos espejitos. Y la otra, pues igual, no perder de vista la parte de la normatividad, las reformas, esta ley de expropiación, porque al final de cuentas todo va encaminado a favorecer a unos cuantos. O sea, ya estamos bastante grandecitas como para dejarnos engañar con un chupirul, ¿no? O sea, no. Entonces, sí es importante, por lo mismo, la verdad, yo te agradezco que pues nos des tu tiempo, tu conocimiento. Yo decía en un principio que tú eres de las investigadoras, las mujeres investigadoras que se apasiona, pero no se apasiona nada más así por la emoción que le da a proteger o estar, no. Es una mujer que estudia, que lee, que investiga, que entrevista, que has hecho un trabajo increíble acá y que además muchas organizaciones, la misma autoridad te invita a trabajar con ellos en muchos sentidos. Buscan tu opinión, y si buscan tu opinión es porque tiene una validez, porque saben que hay una solidez en lo que dices, y que no hay sentimentalismos, que no hay la palabrita esa que usamos, no hay romanticismo, ¿verdad? En ello. Y aquí tenemos que ser fríos también para poder ver el panorama en todo su esplendor. Y bueno, pues quisiéramos seguir abonando, Malú, y seguir y no acabamos, porque hay muchos temas. Está el caracol chivita, que es un tema también tremendo y que también en un momento dado hay que abordar. Porque mucha gente fuera de Chetumal a lo mejor van, o de Bacalar, y van a decir, bueno, pues a nosotros que vivimos acá lejos, vamos cada 3 años, nos metemos a la laguna, la disfrutamos y nos regresamos. Pues sí, pero nosotros estamos aquí, es parte de nuestros atractivos, tenemos la obligación de vigilar, y también pues preservar para las futuras generaciones, pero preservar para que lo usen nuestras futuras generaciones, no para que vengan los grandes capitales y después ya no podamos entrar, como sucede con las playas en la zona norte. Y de eso no estoy mintiendo. Todos sabemos que están prácticamente privatizadas, que se han abierto por ahí un caminito a la playa, por allá se abre otro, nada más como para que tranquilizar los ánimos y que no diga a la gente que no se le permite la entrada. Pero a ver, intente caminar usted en las playas de los grandes hoteles, intente pasar ahí y se va a dar cuenta que no solo no hay acceso, sino que si lo intenta a la fuerza, más tarda usted en poner un pie que en tener a la guardia de ese lugar encima. Y casos así hay muchísimos. No somos dueños realmente de estas zonas federales, que bien sabemos que tienen que resguardarse de alguna forma, cuidarse, mantenerse, porque el turismo paga por venir ahí, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que nosotros como mexicanos no podamos ni siquiera atravesar o irse a tomar una foto ahí. Va a pasar en la laguna. Va a pasar en la laguna de Bacalar si no nos ponemos las pilas y no estamos atentos a todo lo que está pasando. Así que, Malú. Es un ecosistema muy grande. No olvidemos nada más, como ya para cerrar, Bacalar es un ecosistema gigantesco. Tiene 60 kilómetros de largo, ¿sí? Y tiene una cuenca de más de 5 millones de hectáreas. No es la orilla de Bacalar, no es Los Rápidos y no es la orillita del agua. Estamos hablando de un trabajo gigantesco que no estamos viendo. Gracias, Malú. Amigos, para muchos de ustedes que nos escuchan o que nos ven en las redes sociales, a lo mejor es un tema que decir, hay cosas más importantes ahorita, pero como yo lo decía al principio, tenemos tantas cosas en este momento, tantos temas que son de importancia y todos tienen pues
su momento, ¿no? Estamos ahorita, pues, con este jueguito del gobierno norteamericano y los aranceles, que hoy dice que sí, mañana también, y que te dan un mes, y que siempre no, vamos a detener los aranceles, te doy otro mes, a ver si te logro sacar otro poquito más, y bueno, ahí estamos con algunas indecisiones también gubernamentales, que no hay firmeza total y absoluta, y mientras, pues, seguimos nosotros aquí en el vaivén del ánimo del presidente estadounidense. Por otro lado, el problema de los maestros, Malú, que pues sabemos que a nivel nacional hay una movilización, porque obviamente también quisieron ahí meterles el pie con esta famosa reforma a la ley del ISSSTE, que bueno, apoyamos al magisterio y a todos los que cotizan al ISSSTE, porque no es eso lo que prometieron. Pero bueno, parece ser que ya también les van a corregir la plana y hay la intención por ahí de revisar nuevamente esa iniciativa, pero si no se da la presión social, no pasa nada. En cambio, hubo presión social y bueno, pues ahora sí que son votos también, son votos. Acuérdense que así como cayó uno, cae el otro, y lo que hoy están disfrutando, pues no puede ser para siempre. Así que pues ojalá y nuestros legisladores se pongan las pilas y se den cuenta que la gente no es tonta. Pueden haber votado ayer por ellos, pero si hoy los están engañando, les están mintiendo, ¿verdad? Pues obviamente tiene que haber una reacción y la ha habido. Y bueno, esos dos temas también nos incluyen acá a nosotros, pero tenemos este tema de los estromatolitos y la laguna de Bacalar, que para nosotros es mucho, mucho, muy importante. Y no podemos dejarlo a la deriva por el hecho de que haya otros problemas mayores también que comentar. Así que, Malú, tenemos todavía mucho por delante, amiga mía. Te agradezco infinitamente que dispongas de un tiempecito para mí. Gracias, yo sé lo ocupada que andas, yo sé que no paras y la verdad, gracias, Caleidoscopio, te agradece como siempre que nos vengas y nos des tu opinión. Y le agradezco a ustedes también que nos escuchan a través de Spotify, a través de mi canal de YouTube, Rosy Covarrubias Melo, a través de Facebook, a través también de las redes de Guanatos FM desde Guadalajara y a Radio y Televisión Budocán en Veracruz. Gracias, pronto estaremos por ahí enlazados también con Querétaro y con algunas plataformas de Puebla que ya estamos en camino de esto y allá en el Distrito Federal también. Gracias, amigos, soy Rosy Covarrubias, transmitimos desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, la costa sur del Caribe mexicano. Esto fue Caleidoscopio, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, hora de Quintana Roo, 4 de la tarde, hora del centro. Aquí estamos para abonar un poquito a la sociedad, nuestra sociedad en la que todos queremos vivir, pero vivir bien y vivir en paz. Gracias, bonita tarde. Gracias, amiga. Chao.